Bueno, por la posibilidad de poder volver a escudriñar su palabra un día más, vamos a reflexionar sobre lo que hemos estudiado anteriormente en los varios domingos anteriores. Venimos buscando en las Escrituras, ¿cierto?, en relación a Jesucristo, la causa por la cual creemos que es Hijo de Dios, ¿cierto? Y esta causa no es una causa que nosotros busquemos, sino que Dios la ha manifestado. Porque cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Dios obró juntamente con Él. ¿A qué me refiero? Tal como lo leímos en el capítulo 5 de Juan. ¿Se recuerda cuando los judíos, cuando Jesús sanó a un paralítico de 38 años, le mandó el sábado que tomara su lecho y planta, se molestaron con él? Luego el Señor Jesucristo le responde: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dos cosas para ellos blasfemas: que Dios trabajara el sábado, porque el sábado su poder operó para sanar a este hombre, y llamó a Dios su propio Padre, lo cual también le molestó, porque para ellos, si llamaba a Dios su propio Padre, estaba diciendo que era su hijo, que era igual a él. La respuesta de Jesús fue, en el capítulo 5, muchas obras he mostrado a mi Padre, ¿cierto? Pero mostraré obras mayores, ¿cierto?, que os maravilléis. ¿Y cuáles son obras mayores? Dice: así como el Padre levanta a los muertos y da vida, así el Hijo también a los que quiere dar vida. Entonces, ¿y cuál es el propósito de esto? Según lo que Jesús ahí mismo dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre que le envió. Amén. Es decir, así como Dios es dador de vida, el Hijo también puede dar vida. Y Jesús dice que le ha nacido al Padre que tenga Jesús vida en sí mismo. Esto es muy importante en las Escrituras. Esto es muy importante porque Juan está declarando el motivo de la igualdad de Jesús respecto a Dios. Lo es en el hecho de que Dios le ha dado que tenga vida en sí mismo para resucitar a las personas del día postrero, y por lo tanto le ha dado juicio de este mundo. Y eso va contra todo, muchas formas de pensar que algunos creen que se mueren, su alma va al infierno o al cielo al tiro. No, eso no es enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es clara. Dios le ha dado el poder de hacer juicio a Jesús, porque vendrá hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. En ese día tú recibirás la recompensa. No antes. El mismo Señor Jesús dice, ¿cierto?, el que cree en mí tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Así que es evidente que ese es el momento en que recibiremos la recompensa de la perseverancia en creer que es hijo de Dios. Entonces la igualdad del Hijo respecto a Dios es por cuanto Dios le ha concedido dar vida a los muertos en el día postrero. Tiene vida en sí mismo, lo probó, sanó a muchos enfermos y resucitó muertos también. Lázaro, una niña también que se había muerto, ¿cierto? Y un jovencito que iba tocó el féretro, ¿cierto? Bueno, tiene vida en sí mismo aún también porque Dios lo resucitó. Es decir, en quien Dios había depositado la promesa de vida nuestra, primeramente lo entregó para morir por nuestros pecados, que con un solo sacrificio nos limpió, irrepetible. Un sacrificio irrepetible hecho una sola vez. Todos los pecados de la humanidad quedaron pagados con la vida de Cristo. La condenación del mundo es que no creen que esto es así. Primero, no hay convicción de pecado y no creen en Jesús el Salvador, que vino a morir por sus pecados. Y por cuanto todo lo que enseñó era recto y justo, Dios lo recompensó con la recompensa de los justos, lo resucitó de los muertos. Si le ha hablado una mentira, no lo levantaron. Si le ha hablado un solo engaño. Y Dios profetizaba antes, en Isaías 53, casi 700 años antes de la venida de Jesucristo, dijo: no hubo en él maldad, no hubo engaño en su boca, pero todos lo despreciamos, todos lo desechamos. Pero él fue como cordero al matadero, dice. Él llevó nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, Isaías 53, 12. Y por su llaga, es decir, por su muerte, fuimos nosotros curados. La maravilla de todo esto es que la muerte es algo que
nos va llevando la vida de a poco cada uno de nosotros, pero fue un castigo divino. El día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Y el árbol, la Biblia describe que la mujer, cuando fue engañada por el maligno, por la serpiente antigua, ¿qué creó? Ella creyó que era deseable para alcanzar la sabiduría. Hay mucha gente que para ellos el hacer mal es parte de la inteligencia, pero la palabra de Dios, la astucia, el engaño y la mentira, que es lo que consiste la ciencia de este árbol, destruyen, corrompen la vida misma. Y todas las personas en nosotros habitan esta facilidad innata para lo malo. Lo vemos. No hay colegio para mentir. Se miente desde dentro de cada uno de nosotros desde los primeros días de la infancia. El que no miente es tonto. El que no engaña es tonto, según lo que piensa la gente. Pero Dios dice, dará de cada palabra necia o injusta que hemos dicho, de ella daremos cuenta, dice el libro. Por lo cual, el camino hacia Dios está sobre la base de lo que creemos de Jesucristo. Si tuvo que venir a morir por los pecados para salvarnos, es porque somos pecadores. Porque nos habita un mal en nosotros, una inclinación hacia lo malo. Solo el poder de Cristo y de su Espíritu en nuestras vidas puede convencernos de la verdad. ¿Qué verdad? De que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido a morir por nuestros pecados y ya murió hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Pagó todos nuestros pecados con su sacrificio y vendrá un día a buscarnos para dar vida eterna a los que muramos en esta confianza. Esas cosas son las que Jesús prometió. Prometer vida eterna, resurrección, a los que crean en Él. ¿Qué creemos de Él? ¿Cierto? Que es el Mesías, el anunciado por la Escritura. Era aquella simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente que está en Génesis, que está citada en el Génesis. Aquella simiente que bendeciría a todas las naciones, que está en Génesis capítulo 15 y 22. El legislador de la tribu de Judá, en Génesis 49. La simiente que está mencionada en el Salmo 72. El descendiente de David, que va a reinar sobre el trono de David para siempre. Y ese reino no habrá fin, como lo dice, ¿cierto? Isaías 9, Isaías 11. Todas las escrituras, ¿cierto?, hablan acerca de él. También lo dice Isaías 33, Jeremías 33, ¿cierto? Lo hemos estudiado en la escritura. Y muchos salmos, como el Salmo 40, Salmo 118, Salmo 110, que hemos citado muchas veces aquí para recordar que nuestro Señor Jesucristo estaba anunciado en las escrituras, ¿cierto? Bueno, pero si tenemos que resumir y decir, ¿por qué seguimos a Jesucristo? Es porque Él hizo una promesa que nadie ha podido hacer. Dice que el que cree en Él, Jesús dice, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día posterior. Vamos a San Juan 6 a recordarla. Voy a leer del 32, ¿cierto? Dice, y Jesús dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Cuál es la relación con eso? El maná, cuando ellos estuvieron en el desierto, los israelitas vagueando por 40 años por su incredulidad, Dios le hizo descender maná cuando ellos pensaban que se iban a morir de hambre y no confiaban en Dios. Maná significa ¿qué es esto en el lenguaje hebreo? ¿Qué es esto? No sabían que era una comida que nunca habían comido. Nadie la conocía. Algo que descendía del cielo y caía y lo recogían y se podían alimentar. Entonces ellos estaban muy orgullosos de que Dios les había dado pan del cielo. Pero Jesús, miren lo que le responde.
Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Miren, ¿qué característica tiene el pan del cielo? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Si yo como pan, cualquier tipo de pan, puedo sustentarme, pero no me puede dar vida eterna. Entonces, así como nosotros vamos a trabajar todos los días, ¿cierto?, para ganarnos el sustento, eso no nos va a dar vida eterna. Por eso Jesús dice, busca primero el reino. Lo demás es añadidura. Como poco, como mucho, me vaya mal o me vaya bien en la vida. Yo debo ser esforzado, que no le falte necesidad a mi familia. Pero mi vida no depende de eso, porque me voy a morir igual. La vejez llegará, moriré igual. Jesús promete vida eterna. Esa es la gran promesa. Y mostró en vida el poder para poder hacerlo. Dios obró juntamente con él. Los judíos estaban realmente sorprendidos porque para ellos era un blasfemo, pero resucitaba muerto. Para ellos Jesús era un blasfemo, pero él podía, un paralítico de 38 años, devolverle su movilidad. De manera que se pudo llevar su propia cama a la casa, puesta. Para ellos era un blasfemo, un mentiroso, un Belcebú, amigo de publicanos y pecadores. Un endemoniado, un samaritano, decían, los que lo odiaban. Pero podía, ¿cierto?, una mujer que estaba enferma de flujo de sangre, solo tocó el borde del manto y fue sanada. Y también a los que estaban endemoniados solamente bastaba su palabra y sanían. ¿Cierto? Así que estaban confundidos porque sabían que la virtud y el poder era de Dios, pero el hombre no era quien ellos pensaban y esperaban. Cumpliéndose las escrituras, desechado de entre los hombres. Le veremos un atractivo para que le deseemos. El verdadero elegido de Dios iba a ser alguien despreciado. Lo anunció Isaías. Y eso lo creemos, porque llegó a aceptar el desprecio por él, que lo crucificaron entre delincuentes, entre ladrones. Y a quien el mundo desechó, Dios lo glorificó con la prueba máxima de reconocimiento. Lo resucitó. Y lo resucitó para la labor no menos importante que resucitarnos a nosotros. Porque este mismo Señor Jesús vendrá en el cielo a resucitar a los muertos. Por lo tanto, se cumplen las escrituras. Y se cumple que Jesús es el verdadero pan del cielo. Entonces ellos dijeron, si leemos en Juan 6, versículos 33 y 34, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Ustedes saben que la sed y el hambre nos asustan. ¿Por qué saben ustedes o no? Si falta el agua, ¿qué es lo que en el fondo tememos? La muerte. La muerte. Si nos falta el pan, ¿a qué le tememos? Que si por mucho rato nos morimos. Entonces, por eso que son tan trascendentes las cosas materiales para las personas básicas como esta, ¿cierto? Porque hacen que se sustente la vida, que es lo más importante. Pero Jesús nos está haciendo entender algo tan importante como esto, que si bien necesitábamos todas estas cosas para poder subsistir en la vida cotidiana, lo que Él promete es algo superior. Él promete vida eterna, teniendo como respaldo todas las señales que Él hizo en vida. Y aquí dice, ¿cierto?,
Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Creéis qué? Que tiene vida en sí mismo para dar vida. Que puede dar vida al mundo, que es el pan de vida. Eso es lo que ellos no creían. Y aquí dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Aquí claramente Jesús dice que ha descendido del cielo. No para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, ¿qué hará Jesús en el día final? Les dará vida a todos los que creen. Todos somos Lázaros. Todos seremos Lázaros al final. Tendremos la misma experiencia. El orden, la palabra del Señor Jesucristo nos resucitará en el día final. Esta es una esperanza que dirá alguien: bueno, pero Jesús podría estar hablando de su propio corazón, quería llevarse bien con la gente, era un engañador a lo mejor. ¿Sabes que la promesa de la resurrección está hace mucho tiempo enseñada? Vamos a leer, no pierdan Juan 6, vamos a Daniel. Daniel profeta, último libro, capítulo 12. Daniel 12:1. Dice 12:1: en aquel tiempo futuro, ¿cierto?, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Este Miguel es un arcángel, ¿cierto?, de Dios, que en Apocalipsis luego se describe que peleó contra Satanás y lo expulsó del cielo por causa de que Cristo había vencido. ¿Cierto? Había vencido por su sangre. ¿Cierto? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Profecía. Todos los que se hallaren escritos en el libro. O sea, el pueblo que será liberado, el que está escrito en el libro. En otras partes Jesucristo le dice: gozaos porque vuestros nombres están escritos en el cielo. A este libro se refiere. A los que me diste. ¿No leímos recién aquí? Esta es la voluntad del que me envió del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ellos en el día posterior. ¿Por qué lo que me diere? Porque son aquellos que Dios tiene anotado en su libro que han de ser resucitados. Esos son los que Dios le ha dado para que Él los levante. Y sabe nuestro nombre, el Señor Jesús. Sabe nuestro nombre, sabe a quién tiene que levantar. No se va a equivocar. Y aquí dice, volviendo a Daniel, dice: los que serán libertados de tu pueblo, todos que son en el pueblo, todos los que están en el libro, escritos en el libro. O sea, pueblo de Dios no es el que es judío por solo ser judío, sino es aquel que en su nombre está escrito en el libro de la vida de Dios. ¿Por qué se llama libro de vida? Porque en Apocalipsis dice: cualquiera que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Lo recuerdan o no? ¿Están seguros? ¿Lo han leído? Si no, investiguenlo. Yo sé que ustedes son buenos para investigar la Escritura. Démonos ese trabajo de vez en cuando, ¿cierto? Lo más seguido posible. Miren, se lo leo. Vi, Apocalipsis 20:12, y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Los que están escritos en el libro. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él. O sea, están resucitando los muertos que estaban en el mar.
Y la muerte y el infierno, o sea, los que estaban en los sepulcros, dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces cuando la Escritura dice, muchos serán despertados, Daniel, ¿quién los va a despertar? ¿Hay alguien que los va a despertar? ¿O es Dios o alguien más? Y lo que el Evangelio nos enseña es que Jesucristo murió por nosotros, resucitó, y resucitó para darnos vida en el día postero. Y aquí dice en el capítulo 12 de Daniel, verso 12, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para, ojo, vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Casi 700 años antes que esta escritura fuera escrita, ¿cierto? Dios ya tenía señalado quién sería el que despertaría a los muertos, aquellos que están escritos en el libro de la vida. Es decir, que usted, mi hermano, cuando cree que su nombre es escrito en los cielos, ahora entiende por qué Jesús les dijo a los discípulos, gozaos, dice, porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Saben por qué? Porque eso Dios lo va a levantar. ¿Y por medio de quién? En San Juan 6. De lo que me diere, no lo pierdan, sino que lo resucite del día posterior. Jesucristo no va a dejar de cumplir esta voluntad de Dios, porque siempre su comida fue hacer la voluntad de Dios. Si tú has creído que eres el Cristo, el Hijo de Dios, Salvador del mundo, tu nombre está escrito en el libro de Dios. Amén. Él te resucitará en el día posterior. Y el que no esté escrito, su parte será en el lago de fuego. Dios sabe quiénes son los que creen en su nombre. Sabe quiénes son los que nos desprecian. Y ya ha hecho juicio en tu vida. Jesús dice, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo lo resucité en el día posterior. Pero también dice, el que en mí no cree, ya es condenado. ¿Y cuál es la perversidad de todo esto? De que el mundo hasta ahora niega la obra de Dios creadora, y aún más se atreve a negar que Jesucristo, a quien Dios resucitó, de lo cual los apóstoles fueron testigos de su resurrección y lo vieron vivo después con él. ¿No creen que Él vino a morir por los pecados? Aquí todos se hacen los locos, nadie es pecador. La culpa siempre es del otro. Nadie hace ninguna maldad. Yo no pienso cosas malas de mi prójimo, ni soy dado a murmurar. Las peleas empiezan por allá, no por acá. Yo no desprecio a nadie ni miro menos más. Eso, cada uno se juzga a sí mismo. Pero miren, Dios que conoce el alma, porque Él nos creó esta alma y este cuerpo, dice, por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ya hubo un diluvio. Lo que el mundo niega, la ciencia es experta en negar las obras de Dios, niega la creación, niega el diluvio, con desparpajo, y sus argumentaciones son pero perversas, ¿cierto? Y no solo perversas, sino que engañosas. Hay un testimonio muy grande en el mundo de que hay un diluvio, pero si usted cree que es el diluvio, entre los científicos, como hay algunos que lo creen, yo he encontrado muchos científicos que creen en el diluvio, ¿cómo se llama? La Academia de Ciencias en el mundo los tildan de científicos de segunda categoría. ¿Cierto? Pierden, caen descrédito ellos, y pierden sus posiciones, su reconocimiento, tal como aquel que empieza a creer que Jesús es Hijo de Dios. Pues bien, yo no voy a ir más detrás de la cisterna rota, ni el pan que no da vida. Hay que ir tras el pan que da vida. Entonces, a eso se refiere buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Así que vemos que hay una promesa de resurrección. Eso es lo que hace diferente el camino del cristiano. Nosotros nos vamos a quedar en la sepultura, ni esperamos reencarnarnos en nuestra vida. Creemos lo más imposible en que Dios puede, así como en el principio del mundo formó al hombre del polvo de la tierra y le dio vida,
Creo que aunque yo esté deshecho en la tumba, quien esté hecho en moléculas separado, Jesucristo tiene poder para levantarnos de los muertos. ¿Qué prueba tenemos de esto? Que Dios resucitó a su propio Hijo. Y que su Hijo anteriormente también resucitó muerto. También yo puedo creer que Jesucristo obra de la misma forma que obra el Padre, y yo debo honrarlo de la misma manera. Así como hay un Padre y un Hijo, la igualdad entre ellos que ambos dan vida. En el Edén se dice, en plural, Dios dijo, hagamos en plural al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Claramente eso demuestra que el Padre y el Hijo estaban obrando juntamente desde el principio. Como Jesús mismo lo dijo, ¿cierto? Mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Bueno, mi hermano, y aquí es donde nos estamos quedando, es que Jesús es el cumplidor de la promesa de Daniel. Muchos serán despertados. ¿Quiénes? Los que están en el libro de la vida. ¿Quiénes no serán despertados? Los que no estén en el libro de la vida. ¿Pero quién te permite estar escrito en el libro de la vida? El que cree que Jesús es el Cristo. ¿Cómo puedo yo ser considerado hijo de Dios si creo que Jesús es el Salvador? Es el Cristo. Es el Rey de Israel. Es el Rey del mundo. Como ya hemos mostrado en la Biblia, gobernará sobre todas las naciones, como dice la profecía. Entonces, volviendo a Juan 6, verso 44. Aquí se empieza, si yo tomo ahora Daniel o de lo escrito en el libro de la vida, empieza desde porque Jesús decía en 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no me trajera. Es decir, estaba elegido de antemano para esto, para recibir esta palabra. Y yo le resucitaré en el día posterior. Dice, y yo. Jesús dice, yo le resucitaré en el día posterior. Entonces, ¿quién tiene esta facultad? En Daniel dice, serán despertados. La palabra exige que haya alguien que tenga el poder para despertar a los muertos. Y el cumplimiento lo están leyendo aquí ustedes. Por lo tanto, si hay algo que se va a cumplir, que ese sería el juicio final. Si usted ha creído hoy, decide si se levanta para la resurrección de vida o para la de condenación. La de condenación va a para todos aquellos cuyos nombres no están escritos en ese libro. ¿De dónde entonces serán libertados? De la muerte. A eso se refería Daniel. Y aquí dice, en el versículo 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que ha visto a Dios, este ha visto al Padre. Sino que, el que vino de Dios, este ha visto al Padre. O sea, claramente está diciendo dos cosas Jesús: que vino del Padre y que ha visto a Dios. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿En qué sentido? Tiene vida. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Eso es lo que quiero decir. Si nosotros vamos a otras cosas que no dan vida, andamos buscando vanidades. Pero si permanecemos en la doctrina de Cristo, en creer que murió y resucitó como nuestro Salvador, y no lo negamos a pesar de que el mundo se ría de nosotros, seremos resucitados en el día posterior. Y Jesús dice ahora claramente, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, o mi cuerpo, si quieres, la cual te daré por la vida del mundo. Entonces, ¿quién come el pan y no muere? El que cree que Jesús dio su vida por sus pecados. Estimado, si usted no cree que Él pagó con su vida, Roderito, no puede ser incluido en estos que serán resucitados. Porque precisamente esto te permite comer de este pan de vida.
Creer es igual a comer. Por eso Jesús decía, comed este pan, este es mi cuerpo que por vosotros he entregado. Beber este vino, porque este es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Si tú comes, puedes tener vida eterna. Si tú crees que Jesús murió y resucitó para salvarte, puedes comer. Tienes vida eterna. Si te avergüenzas de Él, te condenas a quedar fuera del libro de la vida, fuera de la promesa de la resurrección. Por eso es tan central e importante no negar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, que murió en la cruz por nuestros pecados, y no enseñar que el Evangelio es otra cosa más que esto, porque eso también pervertir la verdad. La religión no tiene que ver nada con cómo me he visto, lo que como, lo que no como, qué día guardo, qué no día guardo. Consiste en creer que Él, Jesús de Nazaret, pagó con su vida en la cruz un pecado. Si usted cree en esto, usted está comiendo del pan de vida. Los judíos guardaban el sábado y hacían diferencias de alimentos, pero ¿tenían vida? Oigan, no es que les faltaba eso. ¡No! Ellos comieron el maná y murieron igual, ¿lo están viendo aquí? Solo puede dar vida a Jesucristo, y lo da por creer que Él es el Salvador. El mandamiento que Dios le encargó a Jesús es dar su vida por nosotros, y Él la dio. Se humilló hasta la muerte de cruz, como dice la Escritura. El mundo no puede creer, ¿cierto?, que la redención sea tan fácil para nosotros. Es fácil porque no podíamos hacer nada. ¿Por qué no podíamos hacer nada? Porque cada uno de nosotros es esclavo de su pecado. Solo Jesús te puede liberar de eso. Y te puede liberar pagando tus pecados, primeramente. Eso te hace creer en Él y hacer que su Espíritu esté en ti. Y también después luchar en tu corazón para que te apartes de todas las cosas malas. Pero primeramente la redención es por la fe. Primeramente y finalmente es por la fe. Un regalo de Dios, un don de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Nuestra conducta cristiana refleja, ¿cierto?, en lo que hay en nuestro corazón. Por el fruto se conocerá. Finalizando un poco ya la idea, dice aquí, versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Bueno, me salto un poquito. Al 66 dice, desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Fíjense, Jesús se le estaba yendo gente. Creo que es un político. ¿Sabes qué le dice? Mire, ¿cómo se van? Quédense con nosotros. Cambiamos el programa, pero no se vayan. Jesús no fue así, miren qué extraño. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Les pregunta, ¿estaba preocupado el Señor Jesús de ganar gente, prosélitos? Él había dicho, ¿qué cosa antes respecto a Dios? ¿Quién traía a las personas hacia Él? Dios. Serán todos enseñados de Dios. Así que el que oyó del Padre viene a mí. Él sabía que solo sus ovejas, las que Dios había escogido, se iban a quedar con Él. Y aquí dice, ¿queréis vosotros iros también? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O como dicen nuestras traducciones, solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Qué les parece? No hay ninguna otra persona que prometa esto. Pero esta enseñanza está en las Escrituras, que vendrá un día de resurrección. ¿Quién las va a levantar? Yo podría preguntar después de leído Daniel entonces, ¿quién va a levantar a los muertos entonces? Y aquí Dios, después de mucho tiempo, cuando le dijo ahora, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, dígame usted si el perdón de los pecados por causa de la muerte de Cristo y su resurrección, que nos trae la propia resurrección nuestra porque Él se levanta para darnos vida a nosotros según el mandamiento de Dios, que le ha dado vida a sí mismo para que esto haga. Dígame que eso no es la mejor bendición del mundo. Porque la gran promesa es, si crees en Jesús, no vas a morir para siempre.
Tenemos sentido de continuidad en esta vida. No andamos desesperados por acumular, porque sabemos que tengamos poco o mucho. Después de esta muerte, que a todos nos acontecerá, vendrá lo mejor. Vendrá la boda del Cordero. ¿Sabes lo que es una boda? Es una fiesta. Y el reino de los cielos dice semejante a un hombre que hizo una fiesta, ¿cierto? Y empezó a convidar a muchas personas. Pero tú dijo, no, me casé recién, tengo que ir de luna de miel, no puedo ir a tu fiesta. Otro dijo, me compré unos 2 autos nuevos y los tengo que robar. Antiguamente se juntas de huella. Finalmente nadie fue. Entonces se molestó el que había invitado, que en este caso representa en la historia de nuestro Dios, que nos invita por medio de la predicación del Evangelio. Y dice, bueno, vayan a sus siervos, le dice, por todas las plazas traigan a los cojos, a los mancos, a los ciegos, y entren a esta fiesta. Y entren a esta fiesta. Que es la entrada al reino de Dios. ¿Y el Señor Jesús sabe a quiénes le vino a predicar? A los pobres se le habla. ¿Quiénes desecharon a Jesucristo? Las personas importantes de Israel, los magistrados, el Sanedrín, ¿cierto? Sumo sacerdote los desechó, los jueces de Israel, las autoridades romanas, todos los desecharon y los terminaron crucificando. Pero aquí en el mundo despreció y desechó, como dice Isaías, Dios lo resucitó. Está escrito, después que haya puesto su vida en expiación, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. ¿Quién después de ser crucificado y colgado en un madero, y que según la ley de Moisés debía ser muerto rápidamente para que no quedara en el día colgado, porque maldito Dios colgado tenía que ser sepultado ese mismo día? Por eso que Jesús le atravesaron la lanza, para confirmar que estaba muerto, porque lo tenían que sepultar antes que Jesús bajara según la ley de Moisés. A este Dios lo levantó. Ni los mismos discípulos lo esperaban, que lo había anunciado muchas veces antes. Pero Dios, ¿cierto?, al corazón incrédulo humano, le tapó la boca y levantó a su hijo y cumplió su promesa que le hizo Abraham, que en la simiente de este despreciado y desechado Dios levantaría. La esperanza nuestra, el pan de vida para darnos resurrección en el día posterior, cumpliendo las promesas hechas antes a los profetas. Gracias al Señor por su misericordia, por su verdad. Y en Juan 7 dice algunas cositas más que voy a leer cortamente. Y dice: en el versículo 11 dice: y buscaban los judíos en la fiesta y decían, había una fiesta de celebración tradicional judía, ¿cierto?, ese día, y todos tenían que ir al templo, ¿cierto? Y decían, ¿dónde está aquel? Verso 12, y había grande murmullo de él entre la gente, porque unos decían, bueno es, y otros decían, no, antes engaña a la gente. ¿Qué es lo que pasa hoy? El mundo se divide respecto a Cristo, quienes creen en él como hijo de Dios y los que no creen. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. ¿Qué? Porque sabían que si alguno creía y confesaba a Jesús, se le echaba a la sinagoga y una serie de cosas que habían ellos puesto como reglamento, ¿cierto? Y en medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. O sea, Jesús se enfrentó a esta situación dificilísima, no ocultó la verdad por temor. Miren qué valiente nuestro Señor Jesucristo. Y el amor que tenía por el Padre de decir la verdad. Y maravillaban eso los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? Porque tenían claro que era el hijo del carpintero, un hombre pobre. Respondió Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces cuando nosotros desechamos a Jesucristo, ¿a quién desechamos? A Dios. O sea, Jesús nos está enseñando lo que Dios quiere que entendamos. Juan 7, 16.
¿Mi doctrina? ¿De quién es? Del que me envió. Por lo tanto dice, no es mía. Entonces cuando Jesús dice que estuvo con Dios antes, en el momento que estuvo con Dios, Él le encargó lo que tenía que decir. Tal como un profeta, no podía dejar de decir lo que Dios le había comentado. El que quisiere hacer su voluntad, ¿usted quiere hacer su voluntad? ¿Quién? La de Dios. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, más el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces Jesucristo, ¿de quién estaba diciendo que era su doctrina? Dios. ¿Buscaba su propia gloria? La de Dios. Estaba diciendo, Dios me lo encomendó, mi doctrina no es mía. Dice, ¿no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué procuráis matar? Es decir, sabía que había mucha gente que estaba confabulada tratando de matarlo. Y le decía, Moisés les dio la ley. ¿Y por qué me procuran matar? ¿Saben los mandamientos, cierto? Éxodo 20. ¿Qué dice dentro de los mandamientos? No matarás. Respondió la gente, dijo, demonio tienes, ¿quién te procura matar? Eran mentirosos porque se habían confabulado. Respondió Jesús, dijo, una obra hice y todos maravilláis. ¿De qué obra estaría hablando Jesús hasta ahora? Del paralítico, ¿se recuerdan? Dice, cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés más de los hombres, y el sábado circuncidáis al hombre. ¿De lo que le acusaban a Jesús? De que el sábado había hecho un trabajo de sanar a alguien. Y ellos el sábado, si los octavos días caían día sábado, igual circuncidan y trabajan circuncidando a los niños. Si recibe el hombre la circuncisión el sábado, para que la ley, dice, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo en sábado porque hice sano a todo un hombre. ¿A quién se refiere? Al paralítico. Miren cómo circunscribe toda esta enseñanza a esta sanidad, Juan. No juzguéis según lo que parece, mas juzguéis con justo juicio. Decía entonces lo que dice uno de los de Jerusalén, no es este que buscan para matarlo. Ahí está comprobado, ¿sí? Claramente lo procuraban matar. Y aquí habla públicamente y no le dicen nada. Si habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo, más este sabrá de dónde es. Y cuando viniera el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Eso no es cierto. No, porque había dicho una escritura de dónde vendría el Mesías, de Belén de Judá, de la tribu de Judá, ¿cierto? De la descendencia de Isaí. Entonces clamaba Jesús en el templo enseñando y diciendo, miren, y a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Claro, porque saben que era de Nazaret. Y no he venido de mí mismo, dice, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. En el fondo del texto de lo que ustedes no, a quien no conocen ustedes es a Dios. A mí me conocen, pero a quien no conocen ustedes es a Dios. Yo le conozco porque de Él soy. Miren qué hermosa frase. Yo lo pertenezco, soy su hijo. De Él soy su hijo. Y Él me envió. Entonces procuraban prenderle, mas ninguno puso de él mano, porque no había venido aún su hora. ¿Cuál era su hora? Que tenía que morir. Y muchos del pueblo creyeron en él y decían, el Cristo cuando viniere hará señales, hará más señales que las que éste hace. Y muchos del pueblo creyeron en él y decían, el Cristo cuando viniere hará más señales de las que éste hace. Sigue esperando, le digo yo. Vas a ver si va a venir alguien que haga más señales. Dice, Jesús dijo, aún un poco de tiempo y estaré con vosotros e iré al que me envió. Se refería a que iba a padecer.
Me buscáis y me hallaréis, y donde yo estaré. Perdón, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se ha de ir este que no le hallemos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos, a enseñar a los griegos? Y dicho es, ¿qué dicho es este que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, de donde yo estaré vosotros no podéis venir? Mas el por 3 días, durante la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. O sea, Juan explica claramente que el Espíritu vino sobre los creyentes porque Jesús resucitó. Así que si unimos la promesa de Joel, claramente Joel dice: daré mi Espíritu sobre toda carne. El que lo derramaba, ¿quién era según Juan el Bautista primero? ¿Quién es el que derramaba el Espíritu Santo sobre el pueblo? Jesús. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y el que Juan está diciendo claramente que no había venido aún el Espíritu sobre toda carne en Pentecostés, como citado después en los Hechos de los Apóstoles, es porque Jesús no había sido aún resucitado. Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Algunos empero decían: de Galilea debe venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que de la simiente de David? ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué esta confusión? Porque no sabían toda la historia. Jesús vivía en Nazaret. ¿Por qué fue contada su descendencia en Belén? Porque a causa del censo de Augusto César tuvieron que empadronarse ahí, y llegando a la ciudad de Belén, él nació en Belén. Y en el lugar que uno nace es donde queda registrada la procedencia. Vean a su carnet de identidad. Ustedes tienen la comuna donde nacieron, como lugar de origen. Así también el Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Como es costumbre romana hasta el día de hoy, se hace. Usted, por eso ellos no entendían que siendo de Nazaret, ¿cierto?, era de Belén el Mesías, y Jesús era de Nazaret, no les calzaba, pero era porque Jesús fue registrado en Belén. Y de ahí tuvo que ir a Egipto porque procuraron matarlo. ¿Recuerdan? Después de mucho tiempo volvió a terminar su niñez en Nazaret, cuando murió Herodes, que lo procuraba matar. Lo digo esto por si alguno lo ignora, ¿cierto?, aunque entre nosotros sería muy conocido, ¿cierto? Verso 42. ¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? Así que había disensión entre la gente acerca de él, y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno echó sobre él manos. Y los ministerios vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos le dijeron: ¿por qué no le trajiste? Los ministerios respondieron: nunca ha hablado hombre así como este hombre. Hasta aquí lo dejo. O sea que estos mismos que fueron a buscarla, ¿cierto?, que a los sorprendidos al Señor Jesucristo. Bueno, damos gracias al Señor. Jesús entonces, bajo amenaza de muerte, predica el Evangelio. Entonces es importante en el templo. Y a pesar de que lo procuraban matar, él trajo la verdad y la habló entre nosotros, porque ese es el mandamiento que recibió ese día. Dice Juan 8, y termino. Decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Y conoceréis la verdad. Juan 8:32. Y la verdad os libertará. Respondieron de: simiente de Abraham somos, jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Lo que explicamos, todos nosotros tenemos una relación hacia el mal. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Eso es muy importante. Así que Jesús lo quería desaparecer porque esta verdad no querían recibirla. Yo hablo
Yo hablo lo que he visto, dice, cerca del Padre. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Esto lo recibí de Dios, está diciendo. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ustedes que no creen en mí y me quieren matar, ¿de quién son hijos? ¿Cuál es el Padre de ustedes? Yo les hablo lo que un Padre me encomienda. Sané a este enfermo. ¿Ustedes qué hacen? Me quieren matar. ¿De quién son hijos? ¿Todos los que lo aborrecen? ¿De dónde son? ¿Todos los que hablan mal y difaman a Jesucristo? Siento que no les he hecho mal a alguno, ¿cierto? Más que traerle una promesa de Dios de vida eterna, ¿cierto? Se alinean con esto, ¿cierto? Respondió y dijeronle, nuestro padre es Abraham, dice Jesús. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Abraham jamás trató de matar al Señor Jesucristo. Además, cuando se le con tu simiente se va a venir toda la familia de Dios, se gozó y se alegró y creyó. Y le fue contado por justicia. Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he dicho. Pero ahora procuráis matarme, dice, hombre que os he dicho la verdad, la cual es oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Qué es lo que Abraham no hizo? No mataba, no era asesino. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Quién será el padre de ellos? Díjole entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ellos se creían hijos de Dios y querían matarlo, imagínense. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. O sea, no solamente Jesús era un profeta, Él dice que vino del cielo, vino de Dios. Por eso que cuando Jesús fue engendrado por el poder de Dios y no fue por intervención humana. Que nació de una virgen, como dice la profecía, ¿cierto? La virgen parirá y dará un hijo, lo que las mujeres muchas hoy no creen, ¿cierto? Se burlan de la virginidad de María. La virginidad de María muestra la imposibilidad que haya sido por medio humano, que haya sido concebido el Hijo de Dios. El que me ha venido, dice, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. O sea que los que procuraban matar, ¿de quién eran? Del diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Cuáles eran los deseos del diablo? Que lo matara, antes que llegara a la cruz. El homicida ha sido, miren el diablo, ¿qué es? Ha sido homicida desde el principio. Dice, ya ven que algo que lo describe y lo demuestra es lo que dice Jesús aquí. Ha sido homicida desde el principio. Y no permaneció en la verdad, es decir, es alguien que conocía la verdad y la abandonó. El diablo es una persona humana. Dice desde el principio, o sea, existió desde el principio del mundo. Por eso es que la Biblia lo revela como una serpiente, que después en Apocalipsis dice la serpiente antigua. ¿Cierto? Él ha sido homicida desde el principio. Y no permaneció en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Porque por esto no la veis vosotros, porque no sois de Dios. Hasta aquí lo dejo, mi hermano. Espero en el Señor, ¿cierto?, que nosotros seamos estos de Dios. Que lo que digamos acá no sea algo que nos entre aquí y se vaya. Porque si no, usted seguirá empecinado en esta vida como cosa más importante, llenar de su casa el bienestar económico. Finalmente olvidará lo importante, la comida que da vida, el pan que da vida. Que la vida, la promesa que hizo Jesús, es concorda a la profecía de Daniel de un hombre o alguien que levantaría de los muertos. ¿Y a quién Dios le ha dado esta facultad? Solo a Jesucristo, y lo probó en los días de su carne. Y Dios ratificó que Él sería el que lo levantaría, porque dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, el que ve al Hijo de Dios, yo lo resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, si Jesús hubiera mentido, ¿por qué no resucitó Jesús? ¿Por qué resucitó a Jesús, nuestro Dios? No había nadie que podía levantarlo, solo Dios. ¿En manos de quién encomendó su vida antes de morir? Dijo, Padre,
en tus manos encomiendo mi vida. Pues quien lo levantó fue Dios. Y si lo levantó, todo lo que habló acerca antes, Dios lo ratificó. Y es verdad. Entonces, ¿por qué creo en la verdad de Cristo? Porque la anuncian los profetas, porque Jesús fue un cordero sin mancha, sin engaño, y porque Dios ratificó toda la verdad que él habló, la cual está en los profetas antiguos, la cual también fue reproducida por Jesucristo, en que él sería el Salvador del mundo, y que Dios lo ratificó al resucitar. No era un delincuente, era el Hijo de Dios, por eso Dios lo levantó y lo sentó a su diestra. Fíjense, la gente pensó que a Cristo se le acabó su destino en la muerte, pero Dios lo sacó de ahí y lo puso en el lugar más alto, a su diestra, cosa que ningún rey de la tierra tiene privilegio. Y para su gloria, para que veamos que debemos honrarlo igual que a Dios, Dios le ha dado la potestad de resucitar a los muertos en el día postrero, para que todos honren al Hijo como honran al Padre que lo da. Y por eso le ha dado vida en sí mismo para que ese día nos levante. Que Dios le bendiga, ojalá esta enseñanza, ¿cierto? Y él vida en sí mismo. Por eso es igual a Dios, porque va a levantar a los muertos en el día postrero. Y lo mostró en vida antes con sus señales. Y eso es lo que lo constituye igual a Dios, siendo distintas personas. Y yo debo esperar en él, porque a él Dios lo señaló para levantarlo. Dios ha escrito los nombres de los que creen en Jesús en el libro de la vida. Esos serán los que levantaron. Bienaventurado aquel que está escrito en su nombre en el libro de la vida. Amén.